Dios les bendiga. Vamos a compartir el tema de la humildad precede a la santidad. Y para eso voy a leer el texto de Mateo 11:29. Que Dios me le bendiga. Este mensaje es muy sencillo y que nos podrá hacer crecer mucho. Y dice: llevad mi yugo sobre nosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Estas, Estas palabras son las que pronunciará nuestro Señor Jesucristo para enseñárseles sobre la humildad. Pero como les decía, quiero hablar sobre la santidad, que, pero no puedo hablar de la santidad sin antes ver sobre la humildad, porque dice, entre más nosotros crecemos en el Señor, más pequeños nos volvemos. ¿Por qué? Porque aquí nosotros debemos de enfocar en la humildad. El hombre más santo, más poderoso que jamás haya hablado es nuestro Señor Jesucristo. Se refirió a sí mismo como manso y humilde de corazón. Y ese es un gran ejemplo que nos está dejando nuestro Señor para que nosotros podamos seguir ese ejemplo. ¿Por qué comenzar realmente un mensaje sobre santidad con una cita referente a la humildad? Simplemente porque la santidad es el producto de la gracia y Dios da gracia tan solo a los humildes, porque Él dice que Él resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Ese es un texto muy bonito también. Es importante caer en la cuenta que Jesús no condenó a los pecadores, condenó a los hipócritas. Un hipócrita es una persona que excusa su propio pecado, mientras condena a los pecados de los demás. No es tan solo un individuo de dos caras, pues inclusive el mejor de nosotros debe trabajar para ser de un solo pensamiento en todas las situaciones. Un hipócrita es quien rehúsa admitir que a veces es de dos caras y por tanto pretende una justicia que realmente no la está viviendo. O sea, él se cree justo y es, pero dice, desde luego que el hipócrita no discierne su hipocresía, no se da cuenta porque no puede percibir sus propios defectos. Por rareza trata en verdad con la corrupción que hay en su corazón, pero como no busca la misericordia, no tiene misericordia alguna para ofrecer a los demás, como siempre está bajo el juicio de Dios. Y el juicio de Dios es cuando el juicio es todo cuanto sale de él, todo lo que saca, que ofende a Dios, que eso está poniendo en juicio a nuestro Dios. Entonces no podemos ser hipócritas y al mismo tiempo encontrar la santidad. Por tanto, el primer paso que en verdad debemos dar hacia la santificación es admitir que no somos tan santos como nos gustaría ser o parecer. Todos quisiéramos lo mejor para nosotros. Este primer paso se llama la humildad. En nuestro deseo de conocer a Dios debemos discernir esto sobre el Todopoderoso, que Él es el que nos puede cambiar, porque Él dice, Él resiste al orgulloso, pero su gracia se vierte sobre el humilde. Entonces aquí es donde nosotros nos debemos de dar cuenta que nosotros debemos de buscar la humildad. Esa es la que va a traer la gracia sobre nuestras necesidades, y la gracia sola puede cambiar nuestros corazones. Por consiguiente, la humildad es la infraestructura de la transformación, es la esencia de todas las virtudes. O sea, comparemos como un edificio. Un edificio, lo que lo guía va a ser la estructura, los pilares, las columnas, es lo que va a resistir, aunque esa obra. Entonces, es lo que nosotros debemos de
de reforzar la humildad, que sea nuestra estructura para que así todas las acechanzas del enemigo pues van a rebotar porque nosotros estamos bien estructurados en la humildad. En alguna fase en cada una de nuestras vidas, todos seremos confrontados con las impurezas de nuestros corazones. Todos fallamos. El Espíritu Santo es que nos revela nuestra pecado, nuestra peconicidad, todo lo que estamos pecando, no para condenarnos, sino para establecer la humildad y profundizar el conocimiento de nuestra necesidad personal de realmente Él es el que nos va a dar la gracia. Pero no nos va a dar la gracia si hay orgullo, si hay algo que se impone. Y lo que se impone entre que nos den la gracia y todo es el pecado. Nosotros debemos de ser humildes, reconocer nuestro pecado y así Dios va a derramar de su gracia. Y como les decía, no es para condenarnos que nos queremos que reconozcamos nuestros pecados, no es para que nos condene, ¿sí? Sino realmente para establecer la humildad y profundizar el conocimiento de nuestra necesidad personal de gracia. Esta es una encrucijada, se levanta tanto los hipócritas como los santos. ¿Quiénes quieren venir a ser santos? Pues yo creo que si les preguntáramos serían todos y ven sus necesidades, algunos caen postrados ante Dios y piden liberación, pero en cambio los que no, los hipócritas que se creen santos, que se creen buenos, ellos al ver su pecado lo excusan y así quedan intactos, o sea, quedan igual, no los cambia la palabra. Aunque todos los hombres al final se deben levantar en este punto, pocos son los que abrazan la voz de la verdad y desde luego pocos serán los que andarán humildemente hacia la santidad verdadera. ¿Por qué? Porque no lo reconocen. Por tanto, la santificación comienza no con reglas, sino con el abandono del orgullo. La pureza se inicia con una negativa decidida a ocultarnos de las condiciones de nuestros corazones, porque la palabra misma dice de nuestros corazones. Y engañoso es nuestro corazón, que no podemos confiar en él. Como producto de ese autodescubrimiento viene la humildad y en la mansedumbre crecer para así hacer crecer la santidad verdadera. Sin lugar a discusiones, solo quienes conocen su necesidad desean la gracia y dan gracias a otros. Solo aquellos a los que mucho se les perdona aman mucho. Y lo vemos en el Lucas 7:47, por lo cual te digo que si sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y realmente aquí dice, en consecuencia de una de las primeras cosas que el Espíritu de Dios nos revela es nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre, el yo, su pecaminosidad, autosatisfacción, o sea, nos auto justificamos, que estamos bien, no nos justificamos nosotros mismos. No, pues yo estoy bien, yo no le hago nada mal a nadie. Yo no, ahora sí que en pocas palabras dicen, yo no necesito a Dios, yo soy bueno, yo estoy solo y no le ofendo a nadie y ya. Pero a medida que andamos con Dios, seremos confrontados con la verdad en relación con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vemos que nosotros no nos podemos justificar nosotros mismos. Dios es el que justifica. Vamos a disculpar nuestro egoísmo y volvernos hipócritas de lo que vamos a hacer nosotros. Ay, no, yo no me considero mal. Yo estoy bien. Y ese es
o vamos a alcanzar la gracia de Dios o a caminar humildemente hacia la santidad verdadera. Son dos cosas. O buscamos la humildad, reconocemos nuestro egoísmo, nos apartamos de él y para no convertirnos en hipócritas, y seguimos la humildad, que es la que nos va a dar, nos va a llevar y nos va a guiar hacia la santidad verdadera. Por tanto, la santidad verdadera principia con un conocimiento vigilante de nuestro propio ego, saber que dentro de nuestra carne habita una dimensión de nosotros mismos que no solo debe negar, sino que se debe crucificar. Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si nosotros realmente hemos entendido, estamos buscando queremos seguir la humildad, queremos que Dios nos santifique, tenemos que crucificar, como dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivir nuestro ego, ya no vivir lo que nosotros queremos, sino lo que Dios nos mande. Por eso hay que ser obedientes a la palabra. Es lo que nos dice aquí, nos da a entender en Gálatas, y está bien claro, ya no vivo yo, ya no vive el viejo hombre, ahora él vive el nuevo hombre espiritual, ¿sí? Es lo que nos quiere dar a entender aquí en este pasaje, ¿verdad? Este conocimiento nos mantiene humildes ante nuestros propios ojos. Si ignoramos este aspecto ilegal, corruptible de nuestros corazones, si no somos iluminados para ver la depravación de nuestra antigua naturaleza, fácilmente nos convertiremos en cristianos fariseos o hipócritas, llenos de menosprecio y autojusticia. ¿Acaso nuestro Maestro no nos advierte de aquellos que confían en sí mismos? Muchos dicen, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola del fariseo y del publicano. No se las voy a leer, está en Lucas 18, del 9 en adelante. Simplemente se las voy a narrar en pocas palabras, y dice que subieron dos varones al templo, un fariseo y un publicano. Entonces dice que el fariseo decía, ella en su oración se paró enfrente y dice que le daba gracias a Dios porque él no era como los otros. Él ofrendaba, daba sus diezmos, ayunaba, creo 2-3 veces a la semana, iba al templo, todo, se estaba autojustificando. Y por el otro lado, el publicano decía, Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador. Y así se lamentaba, ni siquiera alzaba su rostro. Él tenía esa humildad, esa vergüenza de sabiendo de dónde lo había sacado el Señor, que era pecador y que él quería que Dios lo liberara, que Dios lo salvara, y con toda humildad se humilló ante Dios, y les aseguro que es el que salió justificado. Sí, por eso, y el fariseo pues salió con su misma hipocresía, ¿verdad? Y entonces son los que confían en sí mismos. Entonces nosotros debemos de evitar eso. Nosotros no debemos de confiar en que nosotros somos buenos. El único que nos justifica se llama Dios. Realmente, cada vez que nosotros juzgamos a otro cristiano, porque es lo que hizo aquí el fariseo, lo hacemos con una actitud de autojusticia, que nosotros somos mejores que aquellos.
pero la palabra de Dios me dice que no hay justo ni a un uno. Entonces no podemos seguir con esa creencia. Cada vez que criticamos a otra iglesia, pues créanme que ya vimos las 7 iglesias del Apocalipsis, una por una, y todas les decía, yo conozco tus obras, mira, busca de dónde has caído, pero tienes esto contra ti, pero tienes esto, y les decía sus defectos y todo. Entonces todas las iglesias tienen bonitas cosas, pero también tienen defectos. Y entonces nosotros tenemos que la iglesia perfecta jamás la va a encontrar. Y si usted, mi querido amigo y hermano, la encuentra, al llegar ahí y entrar con ella como es pecadora y todo eso, la va a contaminar. Entonces, no andemos buscando una iglesia perfecta. El desprecio es el motivo detrás de nuestras palabras. La ironía de nuestro cristianismo es que muchas iglesias se miran unas a otras con actitudes idénticas de superioridad. Ah, no, yo soy mejor que aquella. Yo soy mejor que el otro. Y no, realmente nosotros tenemos que no criticar porque nosotros el que único que va es la nuestro Señor, pero al contrario de la humildad que buscamos brota de un pozo que va más profundo que de la conciencia de nuestras necesidades. Hasta en tiempos de plenitud espiritual debemos deleitarnos con las debilidades al saber que toda la fuerza viene como producto de la gracia de Dios, que nosotros no hemos hecho nada. La humildad que esperamos encontrar debe ir más allá del patrón de vivir exigencias orgullosas, interrumpidas momentáneamente por intervalos de autodisminución. La mansedumbre debe convertirse en nuestro modo de vida. Como Jesús debemos gozarnos en ser humildes de corazón, como el mismo Señor nos discipuló, a sus discípulos les dijo, deben de ser humildes por su propia elección, no que los forcemos. Los humildes no son humildes solo porque tengan conciencia de su necesidad, también están conscientes aún en la estatura de la plenitud espiritual, que apenas están en pie por la gracia y el poder de Dios. Es lo que nosotros tenemos que analizar. Han ido más allá de vivir una vida orgullosa. Si nosotros estamos con la humildad, con periodos en que se humillan, luego, pero a veces todavía hay intervalos, o sea, entra el orgullo y luego la humildad y no son constantes. La misma actitud de su corazón se ha vuelto continuamente, ahora sí que mansa, pero a la vez todavía se resalta el ego del viejo hombre. De ahí porque Jesús dijo de sí mismo que el núcleo verdadero de su naturaleza era ser manso y humilde de corazón, con el texto que empezamos. Cualquiera puede juzgar, ¿sí? Nosotros a los hipócritas les encanta juzgar. Eso hace que se sientan superiores. No debe ser así con nosotros. Debemos buscar con un ansia la humildad de corazón. Muchos cristianos celosos, pero llenos de orgullo, fracasan en alcanzar la santidad porque suponen que fueron llamados para juzgar a otros. Jesús no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Y muchos dicen, no, a veces entienden bien lo de la idolatría, lo de la santería y todo eso, y dicen, no, yo ya eso salí de ahí, pero siguen orgullosos de que ellos ya ahora hasta se orgullecen de ser cristianos y ni siquiera obedecen la palabra de Dios. Entonces, aquí recordemos que Jesús vino a salvar al mundo, no a juzgarlo. Sí lo juzgó,
pero para salvarlo, no para condenarlo. Cualquiera puede juzgar, pero nos haríamos esta pregunta, ¿pero podemos salvar a alguien? Si no somos dioses, somos pecadores como como todos. Entonces nosotros podemos compartir la palabra, todo, pero nunca salvar a nadie. Por eso, como no podemos salvar a nadie, no podemos juzgar. Puedes entregar tu vida en amor, en intercesión, en fe por aquel a quien juzgarías. Puedes ver una necesidad o una falta en alguien y en lugar de criticarlas, ayunar, orar y pedir a Dios que le dé a esa persona lo contrario de lo que has visto y no cesar en tu intercesión, sino hasta cuando esa vida caiga, se vea florecer y dar fruto. Tal es la vida que Cristo ordena que sigamos, que nosotros sigamos dando, orando e intercediendo por las almas. Y si vemos cosas que no son, a veces con un día, 2 días que llegan a la iglesia ya las queremos perfeccionar, ¿no? Es como un niño cuando recién nacido, vean la vida de ese niño, de qué tanto debe depender de los demás. Y, y nosotros ya un niño que está apenas acaba de nacer, ya queremos que la perfección, eso es estar juzgando. Juzgar según la carne solo necesita 2 ojos y una mente carnal. Por otro lado, se requiere la naturaleza de Cristo y el amor de Cristo para salvar. Que nosotros tengamos ese amor de Cristo para que Él orar, interceder por esas personas para que Cristo las salve. Un acto de su amor revelado por medio de nosotros hará más para calentar los corazones fríos que la suma de todas nuestras críticas y todo eso. Por tanto, crece en un amor, abunda en misericordia y tendrás una percepción clara la naturaleza verdadera de la santidad, porque la naturaleza de Dios es amor. Uno puede alegar, pero Jesús condenó el pecado. Si también condenamos el pecado, pero empezamos por nosotros mismos. Tenemos que empezar por nosotros mismos y con el pecado de juzgar a los demás, porque oscurece nuestra visión para discernir el pecado en nosotros mismos. Y porque también vemos cuando Jesús le dijo, los que ya han crucificado su carne, como dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero en Mateo 7:5 nos dice, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí porque hay veces que creemos que ya hemos sido salvos, que ya tenemos derecho de juzgar, pero a veces ni siquiera hemos crucificado nuestra carne. No tenemos esa humildad para poder ver el error de nuestro hermano y con amor decirle que recapacite y que busque a Dios y que todas sus fallas van a ser perdonadas, pero siempre y cuando que esa es también la pueden ver ahí en Mateo 7:5, como los pasos que le da el Señor para que entienda. Si honestamente nosotros buscamos y perseguimos la santidad personal, pronto descubriremos que no nos queda tiempo para juzgar a otros. Si estamos buscando de Dios, estamos buscando la humildad, estamos tratando de compartir la palabra, estamos tratando de que otros se lleguen a Cristo, ni se nos da tiempo para estar juzgando a ver cómo viste, cómo anda, qué dice. Ay, no, que Dios te bendiga y gloria a Dios y seguir adelante. Desde luego, necesitamos misericordia. Hemos de buscar ansiosamente las oportunidades para ser misericordiosos con otros. O sea que nosotros tenemos que estar buscando la forma de compartir la palabra con otros.
Si las escrituras nos dicen que Jesús juzgó a los hombres en ciertas ocasiones, sí, y yo tengo ahí en mente todo lo que Mateo 23, pero su motivo siempre fue salvarse, no fue para condenarlo. Su amor estaba perfectamente comprometido con aquel a quien juzgaba. Cuando nuestro amor hacia una persona sea tan verdadero que seamos capaces de decir honestamente como Cristo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, pero mira esto que estás haciendo, está mal, mira, vuélvete a Dios, vuelve a Cristo. Entonces también se perfeccionará de nuestra semejante en nuestros poderes de discernimiento, pues el amor solo nos dará profundidad en el juicio. En primera de Juan 4, 16, 17 nos dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así que aquí nos invita a seguir el ejemplo de Cristo. ¿Aún insistes en encontrar fallas o faltas de alguna persona? Escucha, para Cristo la medida del juicio es muy alta, ¿sí? Porque lo vemos ahí como cuando llevaron la mujer adúltera a los pies de Cristo y decían que la ley les mandaba que fuera muerta a pedradas. Entonces Jesús solamente se puso a escribir en la tierra, ¿verdad? ¿Qué escribió? No sé, no lo dice la escritura, pero él se puso a escribir ahí. Yo creo, a lo mejor puso todos los pecados o no sé, algo, lo que quiera. Pero como insistían los fariseos los judíos realmente insistían en preguntarle que qué iban a hacer con ella, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Él los confrontó en un juicio muy alto, porque ahí se dieron cuenta, a lo mejor estaba ahí con el que la habían hallado en el hecho del adulterio, pero no sabemos. Pero ahí ellos se fueron analizando su conciencia, todo, y dice que cada uno fue dejando sus piedras y se fueron. Y al último quedó la mujer sola y Jesús. Si en realidad, realmente nosotros hemos venido al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, eso nos lo dice Hebreos 12, 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Realmente aquí, si nos hemos acercado a Dios, entonces aférrate al hecho que en este plano Dios es el juez de todos. No hay otro. Nosotros no nos podemos poner como juez. Y sigue diciendo en el 12:23, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí, desde luego, habla contra la injusticia, pero recuerda el amor de Jesús, como está escrito, que todos lo sabemos en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Mientras la humanidad se levantó y agitó su puño rebelde hacia el cielo, Jesús moría por nuestros pecados. Cuando Él lo crucificaron, dice que el pueblo, que Él venía a salvarlo, que Él vino a dar su vida por ese pueblo, dice que alzaban su puño en rebeldía hacia el cielo y Jesús en ese momento moría por nuestros pecados. En el reino de Dios no se nos permite juzgar a menos que estemos comprometidos a morir por la gente.
Es importante notar también que los oídos que escuchaban las faltas de los demás son las culpables para las bocas de quienes las comentan. No contribuyamos a este pecado. En lugar de eso, detengámonos a ofender y pidámosles que ore por esa persona o por esa situación. A nuestros oídos son santos, no permitamos que se conviertan en recipientes de la basura. O sea que si alguien nos dijera, no, pues fíjate que este dijo así cosas horribles de ti o eso, ¿sabes qué? Mejor ora por él. Y yo siempre le digo que te ora por tus enemigos. Siempre se los he dicho, oremos por nuestros enemigos. Vamos a bendecirlos. Si nos quitó algo, nos ofendió, nos dijo, nos hizo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nosotros oremos por ellos y pedíamos a Dios que por su salvación, porque Él también murió por esa gente, para todos los que se arrepientan de sus pecados. Él dio su vida en la cruz por toda la humanidad que lo acepten. Entonces nosotros debemos de orar por nuestros ofensores y buscarle, derramar nuestras lágrimas para que Dios tenga misericordia de él y no condenándolo. Recuerda que Cristo no condenó a los pecadores, condenó a los hipócritas. Él se contó a sí mismo con los pecadores, porque recordemos que cuando estaba en la cruz, él no, a fin, todos eran sus enemigos los que lo estaban, clavando y todo eso. Y cuando ya estaba en la cruz, en la primera frase que yo les mencionaba en el video anterior, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es lo que debemos de hacer, Señor. Me está ofendiendo entre nosotros, Señor, pero perdónalo. No saben lo que hacen. Porque si nosotros buscamos el que se mete con Dios o con un hijo de Dios, pues yo hasta ahorita no he visto a alguien que le vaya tan bien. Entonces, tengamos misericordia por esos pecadores y nosotros, así como Cristo llevó nuestros pecados y nuestras ofensas, tal debe ser la humildad que buscamos. Claro que entonces, y sólo así, la santidad brillará con todo su esplendor por medio del manso y humilde de corazón. Y recordemos siempre, para llegar a esa humildad y esa sencillez, recordemos Isaías 53. ¿Quién va a oír nuestro anuncio? Nadie lo quiere oír, pero sí, Él llevó nuestras enfermedades. Él no, por sus llagas nosotros somos curados y al contrario los menospreciaron todo en aquel tiempo. A lo mejor dirá ahorita, no, yo si lo viera ahorita yo no, yo no lo dejaría. No, hermano, ¿qué pasó con Pedro? Que decía que iba a morir hasta con él y a la mera hora lo negó 3 veces. Entonces, si él llevó nuestras dolencias, todos nuestros dolores, todo lo que sufrió varón, dice de dolores, lean todo Isaías 53 y agárrense de eso, ese sacrificio. Ahí está esa profecía que fue cumplida en los evangelios como 700 años o 650 años después de que se dijo esta profecía en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino a pagar todo por amor a usted y a mí, mi querido amigo. Entonces, busquemos a Cristo, no perdamos el tiempo. La venida de Cristo, Él prometió venir otra vez y busquémoslos para que Dios nos dé si no ha entregado su vida, Dios le dé la salvación y Dios lo, 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 lo salve y un día pueda usted ser parte del pueblo de Dios, del que Él ha redimido y gozarse con todos
los que alaban y bendicen su nombre.